y vamos a hablar de la tierra de Samaria. La tierra de Samaria, como pueden ver, es una tierra montañosa. Son montañas que tienen 800 metros arriba del nivel del mar, 900 metros arriba del nivel del mar, y verdaderamente es una belleza Samaria. Yo tengo una amiga que vive en Samaria, entonces yo me voy cada 2 por 3 a visitar esa zona, y es una belleza, uno no sabe para dónde mirar primero, porque es como si fuera que uno está tomando fotos. Wow, qué lindo. En cualquier lugar que uno está mirando es una belleza. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con Samaria? Primero que nada vamos a hablar de los antecedentes históricos de Samaria y los samaritanos. Yo creo que hicimos un poco de estudios con respecto a Samaria y los samaritanos, entonces yo no voy a tomar mucho tiempo con esto, pero le voy a dar en breve los antecedentes históricos de esta zona y esta gente que vivió por miles de años en la zona que nosotros llamamos Samaria. ¿Okay? Vamos a hablar de la geografía de Samaria, de la historia de Samaria, y por supuesto vamos a conectarlo todo con la mujer samaritana, ¿sí? Vamos a ver documentos históricos, vamos a ver qué es lo que los rabinos dicen, vamos a ver qué arqueología tenemos en la zona de Samaria. Todo esto vamos a ver hoy, si Dios quiere. Nos va a llevar un poquito más de tiempo, pastor. Está bien, está bien. Es un estudio. Ok, entonces, ¿de dónde vienen los samaritanos? Yo ya hablé de esto cuando estuve hablando de los palestinos, pero de todas maneras, para que tengan un antecedente histórico básico, les quiero dar esta información, ¿ok? Samaria está al norte de Jerusalén. Pueden ver mi flechita, ¿ok? Ahí tienen Jerusalén. Jerusalén está abajo de Benjamín, Efraín y Manasés, ¿ok? Benjamín, Efraín y Manasés son las 3 tribus, las cuales eventualmente se convirtió en lo que hoy nosotros llamamos Samaria, ¿ok? Y fíjense que en Génesis 48, Jacob le bendice a los hijos de José. Sí, acuérdense que Jacob pensó que José estaba muerto. ¿Sí? Y de repente se da cuenta que no, que está vivo y que tiene 2 hijos. Y Jacob bendice a José con un amor increíble a ese chico, bueno, un hombre ya cuando fue bendecido por Jacob, y le dijo así, creo que en este momento José tenía como 50, 60 años de edad ya, y Jacob era de edad avanzada, 160, una cosa así, era bien de edad avanzada. Ok, fíjense lo que Jacob le dice a José, le dice, en cuanto a tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a la tierra de Egipto, son míos, son como mis hijos Rubén y Simeón. O sea que, ¿qué es lo que hace Jacob? Le dice, estos 2 descendientes tuyos van a tener herencia en la tierra prometida. Jacob le está dando una doble herencia a José. Y acuérdense que Dios le dijo a José, le dio una profecía, le dijo, por todos los problemas que te han pasado en tu vida, vos vas a tener una doble herencia. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho en la tierra prometida. Sí, pastor, ¿quiere preguntar? No, estoy mirando la geografía, contando solo aquí. Siga adelante. Ok, entonces, fíjense que los 2 hijos de José reciben herencia de Dios, que es Benjamín y Efraín. Ahí lo tienen al norte de Jerusalén, ahí tiene Jerusalén,
al norte tienen Benjamín y tienen Efraín. Estos son los dos hijos de José. Y después, Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Sí. Gracias, Manasés y Efraín. ¿Y Benjamín es quién? ¿Quién es Benjamín, pastor? Es el hermano de José, de parte de padre y madre, hijo de Raquel. Exacto. O sea que fíjense que Manasés, Efraín y Benjamín son verdaderamente la familia de José. Esta es la familia de José, la familia más cercana de José, ¿sí? Y esa zona pasó a ser Samaria, pasó a ser primero que nada parte de Israel, ¿ok? Del reino de Israel. Acuérdense del reino dividido, ¿sí? El reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur, ¿ok? Esto se divide. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esta zona, primero que nada, hay una ciudad que se llama Samaria y después toda la zona central, arriba de Jerusalén, pasa a ser llamada Samaria, ¿ya? Y eso es lo que está pasando, ¿ok? O sea que Samaria estaba en el reino de Israel, estaba en la antigüedad en el reino de Israel. Hoy en día es parte de lo que nosotros llamamos el Banco Occidental. Ok, entonces, fíjense que Sargón el segundo, que fue un rey asirio en el año 722 a.C., removió el liderazgo de las tribus de Benjamín, Manasés y Efraín, que son la familia de José. Él sacó la cabeza de todos ellos y se los llevó para Asiria. ¿Qué más él hizo? Trajo gente cananea de ciudades de Irak y las trajo para Samaria. O sea que, ¿qué es lo que pasó? Quedó una población israelita en Samaria y también entró una población cananea que trajo Sargón el segundo y lo hizo al propósito para mezclar los ciudadanos con los cananeos. Mezclar la raza. Mezclar la raza. Eso es lo que Sargón el segundo quería hacer, para que no se levanten en contra de Asiria, ¿sí? Si viene esta gente cananea de Asiria, entonces ellos van a estar del lado de Asiria, ¿me explico? Entonces eso es lo que ellos querían hacer, y verdaderamente funcionó, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a casar entre los israelitas y los cananeos, ¿sí? Y de esa manera se forma lo que nosotros llamamos hasta hoy en día los samaritanos, que es una mezcla de las tribus de Israel con los cananeos que trajo Sargón el segundo en el siglo 8 antes de Cristo. En otra palabra, hermana Sonia, no son ni 100% judíos ni 100% cananeos, sino que están... Esto es antes de que el judaísmo apareciera. Ok. Esto es en el tiempo de los israelitas. Sí. ¿Sí? Empezaron a ser llamados judíos, acuérdense, después del retorno de Babilonia, que fue Judá, la tribu de Judá que volvió al territorio de Judá, y en ese momento se empiezan a llamar judíos. ¿Ok? Pero Samaria eran israelitas que se casaron con cananeas y pasaron a ser lo que nosotros llamamos los samaritanos, ¿ya? Y fíjense que Omri, el rey de Israel, antes de Sargón el segundo, llamó una ciudad en el siglo 9 antes de Cristo, llamó una ciudad Samaria,
¿sí? Pero después vino Sargón el segundo y dijo, toda esta zona se llama Samaria, no solamente la capital, ¿sí? La capital pasó a ser Samaria ya en el siglo 9 antes de Cristo, pero fíjense que toda la zona, Sargón el segundo dijo, no, toda esta zona se va a llamar Samaria, ¿ok? Ok. Ahora, fíjense también, esto es muy importante, que Samaria es zona montañosa en la tierra de Israel. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el medio de Israel? Tenemos una zona montañosa. Las montañas, tenemos las montañas de Judea, que Jerusalén está en las montañas de Judea. Yo estoy en las montañas de Judea, ¿ok? Y tenemos las montañas de Samaria, que son un poquitito más altas que las montañas de Jerusalén, ¿ok? Y sigue la cordillera, es como una cordillera que va desde Beersheba, desde el sur del país, una cordillera que va por Hebrón, también en el sur del país, sube hacia Jerusalén y se va para Samaria. ¿Ok? Es toda una cordillera que va y tenemos diferentes nombres para diferentes zonas de esa cordillera. ¿Me explico, pastor? Sí, ¿Okay? sí. O sea, este medio aquí, hermana, el medio, ahí es el río Jordán. Este es el río Jordán. Okay. ¿Puede ver el río Jordán? Sí, sí. ¿Okay? Esto es el Valle de Jordán, sí. El Valle de Jordán. Aquí tiene el mar de Galilea, ahí arriba, y aquí abajo tiene el mar Muerto. ¿Ok? Y fíjense las montañas de Samaria. Está entre el Valle de Jordán y entre la costa de Israel, la llanura de la costa de Israel. ¿Sí? Entonces Samaria es puramente montañas, y es una belleza total. Ok, ahora, fíjense, y esto es importante para que ustedes entiendan cuando hablemos de Yeshua que se está yendo para Samaria y habla con la mujer samaritana, ¿sí? Él está en Jerusalén, acuérdense, vamos a ir un poquito para atrás. Él estaba en una boda en Cana, decidió irse para Jerusalén para las festividades. No se quedó mucho tiempo en Jerusalén, sino que decidió irse para Samaria, ¿ok? Y se lleva a sus discípulos con él a Samaria. ¿Cómo Yeshua va por Samaria? Fíjense que hay diferentes rutas para ir para el norte del país. Hay 3 rutas principales. Una de ellas que está al lado de la costa, como pueden ver aquí en morado se llama la Vía Maris. La Vía Maris es la ruta principal que conecta África, Israel y Europa o Asia. La Vía Maris es la ruta más importante del mundo en el tiempo antiguo. Esta ruta conectaba 3 continentes y pasaba por la tierra prometida. Esa era una de las rutas. La segunda ruta, que era muy importante, se llamaba la ruta de los patriarcas, que lo pueden ver aquí en azul. Esta ruta de los patriarcas se llama la ruta de los patriarcas porque Abraham y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos llevaban los ganados, los animales por estas montañas centrales, ¿ok? Y esta ruta de los patriarcas llevaban los animales en ese lugar porque había mucha es pastoral. ¿Cómo se dice pastor? Había mucho pasto. Entonces, había mucho pasto. Ajá. Y era muy bueno para los animales y por eso podían llevarlo de un lugar a otro.
pero es todo zona montañosa, ¿ok? Pero se llama la ruta de los patriarcas. Y la ruta que ustedes ven en rojo, perdón, no es esa, sino la ruta que va al lado de el río Jordán, se llama la ruta de peregrinación. O sea que la gente que venía de Galilea iba por la ruta de peregrinación por el río Jordán, bajaban hasta donde estaba Jericó, y de Jericó se iban para Jerusalén. Esto se llamaba la ruta de peregrinación, ¿ok? Ahora, Yeshua vino por la ruta de peregrinación a Jerusalén. Sí, le llevaba más o menos 2 semanas. Y ahora le está diciendo a sus discípulos, me voy a ir a Samaria. ¿Qué ruta está tomando Yeshua? Está tomando la ruta de los patriarcas. Está yendo por las montañas, porque es más cerca, ¿sí? Pero es difícil, porque es zona montañosa. Mucho más fácil es ir al río Jordán, porque es toda llanura, es más fácil caminar. Pero Yeshua le está diciendo a los discípulos, no, yo me tengo que ir a Samaria. Sí, y los discípulos los siguen a Samaria. Y fíjense que de Jerusalén a Siquem, porque Yeshua se fue muy cerca de Siquem, y ya vamos a ver exactamente dónde, de Jerusalén, fíjense, aquí tienen Jerusalén, y aquí tienen Shechem, que es Siquem en español. Yeshua está haciendo esa trayectoria y son 100 kilómetros de distancia. Si uno camina 20 kilómetros al día, ¿cuántos días te va a llevar de Jerusalén a Siquem? 5 días. 5 días de camino para ir donde él tenía que ir, fíjense, ¿ok? Y se llevaba a sus discípulos y por supuesto hablaban todo el camino. Imagínense qué belleza estar con Yeshua y escucharlo por 5 días, ¿sí? En todo ese camino, ¿no? Impresionante. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasó después? ¿Ok? Viene Nabucodonosor, conquista, primero que nada, Sargón el segundo, Tiglath-Pileser el tercero conquistan Israel y se llevan a Israel, y después viene Nabucodonosor el segundo y conquista Judá. En el año 586 a.C., Judá es llevada a Babilonia, y fue Judá que volvió a la tierra prometida. ¿Por qué esto es importante? Acuérdense que Esdras retorna a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hace Esdras con la gente común israelita que se casó con los cananeos? ¿Qué es lo que hace Esdras? Él obliga a los esposos a despedir a las esposas y a las hijas, porque ya él encontró una mezcla y no era lo que decía la Torá. Él lo obligó. Exacto. Él los obligó a separarse. A separarse. ¿Y por qué no hizo lo mismo en Samaria? Porque Esdras solamente tenía jurisdicción de Judá. Él no tenía ninguna jurisdicción en Samaria. Y por eso que los samaritanos nunca se separaron. Los israelitas que se casaron con mujeres cananeas nunca se separaron, ¿sí? Porque Esdras no tenía jurisdicción de Samaria, ¿sí? Y desde ese momento en adelante, cuando el pueblo de Israel, de Judá, vuelve y empieza a llamarse judío, nosotros tenemos problemas terribles entre los samaritanos y el pueblo judío, ¿ok? De ahora en adelante, todo lo que voy a hablar es nuevo. Wow. Esto ya lo hicimos anteriormente, sí, pero necesitan la base histórica primero, ¿sí? Ok.
Ahora fíjense que hay diferencias entre judíos y samaritanos. Los judíos creen en todas las escrituras hebreas, ¿ok? Todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y los samaritanos solamente creen en el Pentateuco. Solamente aceptan el Pentateuco como su Biblia. ¿Qué es lo que significa Pentateuco? Los 5 libros de Moisés. Y es un Pentateuco samaritano. O sea, tienen sus diferencias con el Pentateuco que tenemos todos nosotros, ¿ya? El pueblo judío acepta el Talmud como una tradición oral para la interpretación de las escrituras. ¿Y qué es lo que hacen los samaritanos? No, güey, José. El único profeta que ellos aceptan es Moisés, ¿sí? O sea que pueden ver las diferencias enormes entre las dos comunidades. Otra cosa que se menciona en el Nuevo Testamento es que Jerusalén es la capital del pueblo de Israel por miles de años, y de acuerdo al pueblo judío, en Jerusalén, en el monte del templo, uno tiene que adorar, ¿sí? Los samaritanos no piensan eso. Los samaritanos piensan que el monte Gerazim es el lugar de adoración. ¿Por qué ellos piensan que el monte Gerazim es el lugar de adoración? Porque acuérdense la bendición y maldición que Dios le dio al pueblo de Israel en 2 montañas. La montaña de Ebal y la montaña de Gerazim. Sí, en la montaña de Ebal eran las maldiciones. Diciendo al pueblo de Israel, si ustedes no hacen la ley de Moisés, esto y esto y esto le va a pasar. Y en el monte Gerazim fueron todas las bendiciones, ¿sí? Si ustedes hacen la ley de Moisés, si ustedes siguen los mandamientos, si ustedes hacen mi voluntad y me siguen a mí, entonces van a tener todas estas bendiciones. De acuerdo a los samaritanos, el monte Gerazim es el lugar donde tiene que estar un templo, ¿ok? O sea que fíjense las diferencias enormes, y hasta hoy en día se puede ir al monte Gerazim y ver el templo que los samaritanos construyeron y que después fue destruido, ¿ok? Arqueológicamente. Fascinante, fascinante. Tremendo. Ok, ahora, fíjense que los samaritanos a menudo causaban problemas a Israel, al pueblo judío. Acuérdense lo que pasó con Esdras y Nehemia cuando ellos estaban construyendo el templo, ¿sí? Y los samaritanos, uno que se llamaba Sanbalat, que era el líder de los samaritanos. Tobías y Gesén el árabe. Exacto, ¿sí? Entonces ellos causaban problemas a los judíos porque estaban construyendo el templo. Sí, por supuesto, los samaritanos dicen, bueno, ese no es el lugar donde el templo tiene que estar en el templo, en el monte Gerazim. O sea, ellos no estaban de acuerdo con el pueblo judío en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Causando problemas. Y tenemos no solamente la Biblia que nos está diciendo que estaban causando problemas, Josefo también nos está diciendo que estaban causando problemas, ¿ok? Estaban siempre tramando algún plan para frustrar a los judíos y buscaban oportunidad para crear tensión y causar problemas, ¿ok? Eso es lo que querían hacer. Y fíjense, una de las cosas que hicieron está en el libro de Antigüedades de Josefo, y dice así: una vez profanaron el templo santo en la víspera de la Pascua, al deslizarse por las puertas abiertas,
y arrojar huesos de cadáveres por todas partes. Pastor, sigo. Ok, fíjense lo que dice Josefo, ¿sí? Que ellos agarraron huesos de gente muerta y tiraron esos huesos en el templo de Israel para profanar el templo y para que el pueblo de Israel no pueda guardar la Pascua judía. O sea que fíjense lo que estaban haciendo, ¿ok? Ok. Otra cosa que hicieron. Ahora, esto ustedes tienen que entender cómo se comunicaba el pueblo de Israel uno con el otro. Pastor Champán, lo puedo escuchar. Ok. Perdóneme que con hermano quiere bendecirla a usted. Y entonces él me está preguntando cómo puedo bendecir a Sonia y cómo puedo bendecir a la radio. Y tenía que tomar esa llamada. No quiero perderme esta bendición, este manjar, pero tenía que hacerlo. Es alguien que quiere bendecir su ministerio y quería darle, me quedé con el número para darle la información para que le mande. Adelante. Ok, fíjense en la antigüedad qué es lo que hacía el pueblo de Israel para comunicarse uno con el otro. Hacía fuegos arriba de la montaña. Las montañas más altas tenían lugar donde prender fuego. Este fuego, así como en un lugar se lo prendía, como pueden ver en la foto, aquí lo tienen prendido arriba de la montaña, y en la otra montaña lejana pueden ver que hay una luz también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos están comunicando, están diciendo las festividades judías están por pasar. La luna nueva va a empezar. O la festividad de Pascua está por empezar. O sea, ellos se mandaban mensajes prendiendo fuego arriba de las montañas para que el pueblo de Israel sepa las fechas y qué es lo que tenía que hacer con esas fechas, ¿ok? O sea, el templo de Jerusalén estaba contando los años, contando los meses y dando información a todo el país y cómo ellos pasaban esa información, porque acuérdense, caminar de Jerusalén a Galilea son 2 semanas, demasiado tiempo. Ahora, si uno en una noche prende un fuego en una montaña, la otra montaña puede ver el fuego y prende el fuego, y la otra montaña ve el fuego y prende el fuego, ¿sí? Y de esa manera se podían comunicar uno con el otro, ¿ok? ¿Y qué es lo que hicieron los samaritanos? Esto es un plato total. Ellos se encendieron un fuego en la cima de la montaña para confundir a los judíos, y muchos de ellos celebraron la luna nueva en un día equivocado. ¿Ok? Fíjense, esto está en el Talmud, nos está diciendo qué es lo que los samaritanos estaban haciendo. O sea que fíjense, una cosa tras de la otra que estaban haciendo en contra del pueblo de Israel, ¿sí? No se llevaban, lo que quiero que vean es que no se llevaban bien uno con el otro, ¿sí? No estaban de acuerdo en nada uno con el otro. Ok. Ahora, otra cosa fascinante, y esto no es correcto, que sepan, esto no es correcto, pero Josefo no creía que la descendencia de los samaritanos era de Israel. Ahora, nosotros hoy en día podemos chequear la sangre y sabemos que ellos sí son descendientes de las 3 tribus de Efraín y Manasés y Benjamín. Sí, nosotros hoy sabemos que ellos son descendientes de ellos. Pero 2000 años atrás, Josefo no tenía ninguna manera de poder verificar esta información. Y él dice, no, estos no son descendientes de Israel, no tienen nada que ver con nosotros, ¿ok?
Y esa era, lo que quiero que vean, esa era la actitud del pueblo judío 2000 años atrás, que los samaritanos no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, ¿ok? Ahora, fíjense lo que Josefo escribió. Cuando los judíos enfrentaron la adversidad, los samaritanos niegan cualquier parentesco con ellos. Solo entonces confiesan la verdad. Esto es lo que Josefo está diciendo. Pero si perciben que a los judíos le ha sucedido algo de buena fortuna, inmediatamente fingen tener algo en común con ellos, alegando que se relacionan con la misma gente y derivan su genealogía de los hijos de José, Efraín y Manasés. O sea, fíjense que Josefo no le creía, pero en realidad ellos sí son descendientes de las 3 tribus de Israel. Ok, ahora vamos a empezar a leer las escrituras, vamos a empezar a leer el evento que Yeshua tuvo con la mujer samaritana, y vamos a hablar del pozo de Jacob. Y el pozo de Jacob todavía existe. Este pozo de Jacob tiene 3.800 años de antigüedad y todavía existe en la ciudad de Siquem, ¿ok? Y sabemos dónde está, así que sí sabemos dónde Yeshua se sentó para hablar con la mujer samaritana. Y fíjense, ahí tienen una foto. En el tiempo de Yeshua, este pozo no estaba cubierto como lo veo hoy en día, ¿ok? Hoy en día está cubierto por un edificio, pero en el tiempo de Yeshua esto no estaba cubierto, estaba a la intemperie, estaba afuera, ¿ok? Ahora, fíjense lo que dice en Juan 4, de 5 a 6. Así que fue una ciudad llamada Sicar. Yeshua se va a una ciudad llamada Sicar, y quiero que vean dónde está Sicar, ¿ok? Fíjense, ahí tienen Shechem, que es Siquem, y fíjense dónde está Sicar. Sicar está verdaderamente a 5 kilómetros, 6 kilómetros de Siquem, ¿ok? O sea que la ciudad Sicar está muy, muy cerca. Y fíjense dónde está el monte Gerazim. El monte Gerazim está arriba de Siquem. Uno sube al monte Gerazim y puede ver Siquem abajo, la ciudad de Siquem abajo, ¿ok? Y Sicar estaba verdaderamente al lado de Siquem. Y fíjense que esta ciudad hoy en día es una ciudad árabe, y hoy en día esta ciudad se llama Ascar. O sea que está cuidando el nombre original que tenía en el tiempo de Yeshua 2000 años atrás. ¿Ok? Es muy parecido. Fíjense, Sicar y Ascar. Acuérdense que en hebreo es la consonante lo importante, porque no tenemos vocales, ¿ok? Entonces tienen, fíjense, la S, la C y la R, y cuando ven Ascar, la S, la C y la R, ¿sí? O sea que es la misma ciudad que fue preservado el nombre en árabe, ¿ya? De el nombre original de esa ciudad samaritana. Ok, ahora, ¿qué más nos dicen las escrituras? Dice, así que fue una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacobo le dio a su hijo José. ¿Sí? Acuérdense, ¿dónde está Sicar? Está en Samaria, ¿sí? Esto es probablemente territorio de Efraín, que es uno de los descendientes de José, como pueden ver. Ok, y dice, allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo.
Por supuesto que Yeshua estaba cansado del camino. Yeshua caminó 5 días para llegar a ese pozo. Impresionante, ¿no es cierto, pastor? Wow. Y cuando se vino a sentar Yeshua, al mediodía, era casi las 12 del día, ¿sí? Estaba fundido Yeshua y se sentó. Ok. Y fíjense que Siquem es el lugar donde Abraham, cuando él vino a la tierra prometida, fue el primer lugar que Abraham se asentó. Amén. Cuando llegó a la tierra prometida. Allí él sacrificó al Dios de Israel, allí él construyó un altar a Dios. Este es el lugar, el pozo de Jacob, y Siquem es el lugar donde Dina fue violada. Acuérdense, la hija de Jacob, creo que era, que fue violada por los hombres de Siquem, y donde los hijos de Jacob asesinaron a esos hombres, ¿sí? Terrible, ¿no es cierto? Y también es el lugar que José fue enterrado. Ahora, fíjense que José murió en Egipto. ¿Qué es lo que le dice José a el pueblo de Israel? Cuando Dios te saque de esta tierra, llévenme a mí también. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Agarró los huesos, los huesos de José, y trajeron los huesos de José a la tierra prometida. Que de hecho, hermana, estaban embalsamados y quizá bien conservados, porque a José lo entierran como un funcionario egipcio. Exacto. Okay. Exacto. Okay. Sí, señor. O sea que, ¿qué es lo que pasa? Lo traen a José a la tierra prometida, lo traen a Siquem. Siquem también estaban parte de la vía Maris. Por eso estaban utilizando la vía Maris para llegar de un lugar a otro, ¿sí? Y Siquem era parte de la vía Maris, y ahí lo dejaron, o sea, parte de la ruta, de 2 rutas, parte de la ruta que va, la ruta de los patriarcas, que va en las montañas de Samaria, y muy cerca de la vía Maris. Wow. Y por eso que lo dejan a José en Siquem. Miren lo que es esto, pastor. Wow. Y todavía tenemos el lugar, el sepulcro de José en Siquem, ¿ok? Que hoy en día es una ciudad palestina que se llama Nablus, ¿ya? Ok, fascinante, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, los únicos que no están enterrados con Abraham, con Isaac, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Raquel, Jacobo y Lea. Raquel no está. Jacobo y Lea, pero Raquel está en Belén, ¿no? Está en otro lugar. En otro lugar. Hay un lugar donde se dice que es el sepulcro de Rebeca al lado de Belén, pero no creemos. ¿Qué hay ahí? Que es ahí porque no va de acuerdo a lo que la Biblia nos está diciendo. Ok. Pero tenemos la Macpelá en Hebrón, donde está sepultado Abraham y su mujer Sara, y tienen a Isaac y a Rebeca, y tienen a Jacob y a Lea. Sí, señor. ¿Ok? Ese lugar también tenemos, o sea, 4,000 años de antigüedad, pastor. Wow. Gloria a Dios. Increíble. Increíble, son lugares increíbles. Ok, vamos a hablar un poco de qué es lo que Yeshua le dice a la mujer samaritana. Vino una mujer de Samaria, vino a sacar agua, ¿ok? Ella era probablemente de Siquem. Y Yeshua le dice, dame de beber. Ahora, fíjense que no le está diciendo a él,
por favor, dame de beber. Si usted es tan amable, no le dice, ¿sí? Si usted es tan amable, ¿me puede dar de beber? ¿Sí? Yeshua no está haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Le dice, dame de beber. ¿Por qué él no tiene ningún manerismo en su manera de hablar? Porque 2000 años atrás, hasta hoy en día, el hebreo no tiene esa manera de hablar. En hebreo, nosotros no decimos por favor y casi nunca decimos muchas gracias. En hebreo, lo decimos a veces, pero no muchas veces, ¿sí? Y fíjense que en hebreo nosotros decimos, dame de beber, ¿sí? Por supuesto, ella va a decidir si quiere darle de beber o no a Yeshua, ¿ya? Pero es la manera hebraica de hablar. Acuérdense cuando Yeshua le dice a los discípulos, síganme. Uh-huh. No le dice a ellos, por favor, síganme. No le dice a ellos. Es una orden. Es como si fuera una orden, pero no es una orden, es una manera de hablar. ¿Ok? Yeshua le dicen, síganme. Yeshua no le está diciendo a ellos, si son tan amables, por favor, síganme. O sea, nosotros tenemos muchos manerismos hoy en día para hacer la lengua más delicada. 2000 años atrás, esto no era el caso en hebreo. Entonces Yeshua le dice, dame de beber, ¿ya? Y hay una discusión entre ellos y vamos a hablar de esa discusión, ¿ok? Primero que nada, esta mujer se escandaliza. Esto es escandaloso. ¿Cómo puede ser que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? No puede ser. Los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Esto es escandaloso, ¿sí? Ella no estaba esperando que un hombre judío le hable de ninguna manera, ¿ya? Esto es fuera de lo correcto en su manera de pensar, ¿ya? Pero Yeshua de todas maneras lo hace. Ahora, fíjense que hay otro problema, no solamente que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, sino que los judíos hombres no hablaban con las mujeres, ¿ya? En la tradición judía, una conversación entre los diferentes sexos, especialmente que no se conocen uno al otro, que no son familiares uno con el otro, está completamente desaprobado. O sea que Yeshua estaba pasando muchos límites acá. Estaba hablando primeramente con una mujer y segundo, hablando con una samaritana. Y tercero, estaba hablando con una mujer que no tenía una buena reputación. Así que él cortó todos los problemas que había hablando con ella, ¿sí? Increíble. Ahora, fíjense que los sabios judíos desalientan las conversaciones entre los sexos en el judaísmo, especialmente los ortodoxos y los ultraortodoxos, inclusive hasta hoy en día. No las miran a las mujeres y no hablan con las mujeres, ¿ok? Y es una cuestión de modestia y decoro que se aplica principalmente a las situaciones justas, cuando un hombre extraño está solo con una mujer extraña. Y esto es exactamente lo que está pasando, ¿sí? Los discípulos se van a Siquem a comprar comida porque tenían hambre, ¿sí? Y Yeshua se queda a descansar en el pozo y viene una mujer extraña y Yeshua empieza a hablar con él. O sea, esto está completamente contrario a la tradición judía. ¿Okay? Hasta hoy, hermana, hasta el sol de hoy. Los ortodoxos y los ultraortodoxos hasta hoy en día así son. Gloria a Dios.
¿Ok? El resto de la nación de Israel, el 80% de la nación de Israel no tiene ningún problema de comunicarse con mujeres o con hombres, ¿sí? Extraños o no extraños, 80% de la población no tiene problema. Pero 20% de la población, que son los ortodoxos y los ultraortodoxos, ¡ay! No se hace una cosa así, ¿sí? Esos son los hasidi, ¿no? Los judíos hasidi. Sí, señor, los hasídicos, sí. Yeah. Exacto. Wow. Ahora, fíjense que lo que los hasídicos están diciendo en Avot 1.4, que lo dicen, fíjense la relación entre mujeres y hombres hoy. Le dicen así: un hombre que habla demasiado con las mujeres se hace mal a sí mismo. Terrible. Hoy en día nosotros nos reímos de todo esto, ¿sí? Pero en el tiempo de Yeshua era más estricto, ¿ya? Wow. Así que imagínense lo increíble que es esto, ¿sí? Pero Yeshua rompió con todas las tradiciones. Yeshua no sufre de los prejuicios de su época, de ninguna manera. Él corta estos prejuicios que hay cuando él empieza a hablar con esa mujer, ¿sí? Yeshua cruza muchos de los límites de la sociedad educada del periodo del Segundo Templo. Él está rompiendo con esas tradiciones de no hablar a las mujeres, ¿ok? Primero que nada, habla con una mujer. Encima habla con una mujer de mala reputación. Uh-huh. Samaritana también. Los judíos, los samaritanos no se hablan uno al otro. Y fíjense otra cosa que es importante: Yeshua considera a los samaritanos a pertenecer a la casa de Israel. ¿Cómo yo sé que él considera a los samaritanos pertenecer a la casa de Israel? Porque su ministerio, Yeshua's ministerio, era a las ovejas perdidas de Israel. O sea, a las ovejas perdidas de Israel de Judá y a las ovejas perdidas de Israel de Samaria también, ¿sí? Después de su muerte, Yeshua da el mandamiento a sus discípulos de ir a todas las naciones del mundo, ¿sí? Y fíjense a Jerusalén, ¿sí? Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra, ¿sí? Después de la muerte de Yeshua, esto se va al mundo entero. No queda solamente en este territorio, ¿ok? Pero Yeshua, el ministerio de Yeshua, en ese momento, antes de su muerte, era para las ovejas perdidas de Israel. Eso es lo que las Escrituras nos está diciendo. Ok, ahora, ¿qué es lo que Yeshua le dice a la mujer samaritana? Le dice: dame de beber, ¿ok? Y la mujer samaritana empieza a argumentar con Yeshua. ¿Vos me estás pidiendo a mí? Yo soy samaritana. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Sí? No entiende lo que Yeshua está haciendo completamente. Y Yeshua le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y vamos a hablar en detalle qué es lo que significa aguas vivas, ¿ok? Ahora fíjense que la mujer samaritana toma lo que Yeshua está diciendo literalmente. Yeshua no se estaba refiriendo en eso literalmente, estaba haciendo una metáfora bíblica, ya voy a explicar de ella, pero la samaritana tomó esto literalmente. Y la mujer le dijo, Juan 4:11, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Eso es una locura. Ella no entiende
qué es lo que Yeshua le está diciendo, ¿sí? Y es fascinante porque generalmente los eruditos que enseñan las escrituras lo quieren hacer lo más claro posible. Yeshua hacía al revés, lo hacía a la gente pensar, lo hacía a la gente preguntar, le hacía a la gente decir, este está loco, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Sí? Y más se asombraban, más Yeshua le revelaba, ¿sí? Despacito, un poquito, y después viene toda la revelación. Eso es lo que Yeshua le estaba haciendo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que significa agua viva? ¿Qué es lo que significa agua viva? ¿Quién es el que da esa agua viva? ¿Ok? Fíjense que nos está diciendo que el origen de esas aguas vivas en Jeremías 2:13 es Yahweh mismo, es el Dios de Israel. ¿Sí? Esto es, Jeremías está hablando a Jerusalén en este momento y le dice así, son dos los males que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva. Fíjense que Dios mismo dice, yo soy la fuente de agua viva. Y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua. O sea, el pueblo de Israel en ese momento, Jerusalén específicamente, se había apartado de Dios. Y eso es lo que estaba pasando, ¿sí? Y por eso Dios dice, yo soy la fuente de agua viva, le está diciendo a Jerusalén, ¿ok? Ahora, fíjense que ¿qué es lo que es agua viva en hebreo? Es Maim Haim. Maim Haim se refiere a aguas que fluyen de un río, un lago o un manantial, que están en constante movimiento. Eso es lo que significa, perdón. Eso es lo que significa aguas vivas, ¿sí? Estas aguas están en constante movimiento. O sea que agua no estancada y agua que fluida, que fluye. Sí, señor. Agua limpia. Agua limpia. Correcto. ¿Ok? Y dice así, no es agua que proviene de un pozo, ni agua manipulada a través de acueductos o cañerías. Estos no califican como agua viva, de acuerdo a la interpretación rabínica, ¿sí? Solamente agua viva son aquellos que están corriendo, ríos, lagos, manantiales, ¿sí? Ahora, la Torá, los 5 libros de Moisés, requieren agua viva para las ceremonias rituales de purificación, incluida la inmersión ritual, ¿sí? El bautismo tiene que ser, de acuerdo a la tradición judía, con aguas que corren, con aguas vivas. Gloria a Dios. Ok. Ahora, Yeshua está utilizando agua viva de forma metafórica. La samaritana estaba utilizando aguas vivas de forma literal, pero Yeshua estaba yendo a lo espiritual. Yeshua estaba dando otra interpretación de aguas vivas y nos dicen exactamente qué es lo que es aguas vivas en Juan 7, 37, 38, 39. Y fíjense, ¿qué es lo que Yeshua dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior de él, del que cree en mí, correrán ríos de agua viva. ¿Sí? O sea, aquellos que creen en Yeshua correrán ríos de agua viva, como dicen las Escrituras. Jesús se refería al Espíritu que recibirán los que creyeran en él. O sea, cuando la persona es ungida con el Espíritu Santo,
El Espíritu Santo es las aguas vivas que está saliendo de esa persona. Gloria a Dios. ¿Sí? Del Gloria interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. ¿Sí? El Espíritu Santo está constantemente corriendo afuera de esa persona como aguas vivas. Gloria ¿ya? a Dios. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que Yeshua se está refiriendo. Y si ustedes no se han bautizado con el Espíritu Santo y quieren serlo, pueden pedir a pastores que sean bautizados, ungidos, bautizados del Espíritu Santo, que oren por ustedes, o ustedes le pueden pedir a Dios mismo que les dé el Espíritu Santo. A Dios. Y espérenlo, porque Él va a venir, Él los va a ungir. Gloria, ¿okay? Santo. Okay. Gracias a Dios. Ahora, agua viva es también en la Biblia enseñanza y revelación de Yeshua. Enseñanza y revelación del Dios mismo. Por ejemplo, en Proverbios 13, versículo 14, dice así: las enseñanzas del sabio son fuente de vida. Pueden librarte de los lazos de la muerte. ¿Sí? Fuentes de agua, fuentes de vida, fuentes de agua viva. ¿Ok? Fíjense, estas son las enseñanzas del sabio. Y por supuesto, Yeshua fue sabio. Yeshua estaba enseñando con la sabiduría de Dios mismo, con aguas vivas. Él es el que unge a su pueblo del Espíritu Santo y unge con esta agua viva en la persona. En Proverbios 18:4, los dichos del hombre son aguas profundas, pero la sabiduría es una fuente inagotable. Fascinante. Dios es la fuente de sabiduría. Dios es la fuente de aguas vivas. Cuando nosotros estamos conectados con esa sabiduría y con esa fuente de sabiduría, fluimos con la sabiduría del Señor, ¿ya? Esto es lo que está pasando. Yeshua también tenía la sabiduría de Dios en su vida, ¿ok? Está todo conectado. Ok, ahora, fíjense que la mujer samaritana estaba tomando lo que Yeshua dijo literalmente. Todavía ella no entendía qué es lo que Yeshua le estaba diciendo. Se estaba rompiendo la cabeza tratando de entender, ¿sí? ¿Y qué es lo que le responde? En Juan 4:12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, de cual bebieron en él sus hijos y sus ganados? O sea, ¿quién sos vos? Eso es lo que le está diciendo esta mujer samaritana. Yeshua, ¿quién sos vos que tenés el coraje de decirme una cosa así? ¿Vos sos mayor que nuestro padre Jacob? No puede ser. Eso es lo que ella estaba diciendo. Y les puse una foto de las ovejas de Jacob. ¿Se acuerda, Pastor Champán, de las ovejas de Jacob que tenían pedazos, tenían de diferentes colores? Sí, correcto. ¿Sí? Estas son las ovejas de Jacob, que las tenemos todavía en Israel. Gloria a Dios. Fíjense que nosotros, esto es un poquito afuera del tema, pero de todas maneras es una belleza. Gloria a Dios. Fíjense que las perdimos, no las teníamos más, pero una persona en Estados Unidos las empezó a criar. ¿Y qué es lo que hizo esta persona de Estados Unidos? Y creo que es un creyente cristiano, decidió regalarle al Estado de Israel las ovejas de Jacob, los descendientes de las ovejas de Jacob. Y se trajo estas ovejas de Estados Unidos en avión a Israel. Gloria a Dios.
y ahora están aquí en Israel. En fin. ¿Y cómo la pierden en el territorio? ¿Pasó durante después de la destrucción del templo y el destierro del pueblo de Israel? Sí, señor. Lo que pasa es que esta tierra pasó a las manos del mundo musulmán por 600 años. Y durante esos 600 años, la tierra, antes de que el pueblo de Israel retornara a la tierra prometida, la tierra estaba en un estado desastroso, devastado. No había animales, no había árboles, no había nada aquí en esta tierra, ¿sí? Los animales se fueron de esta zona porque no había de comer. Hasta que el pueblo de Israel retorna en 1948, nosotros empezamos a trabajar esta tierra, ¿sí? Y empezamos a restaurar los animales a la tierra. Y esto es parte de la restauración. Sí, porque es el testimonio, uno de los testimonios más grandes que hay sobre la bendición de Dios a Jacob, que es cuando él hace el trato con Labán y Dios empieza a bendecirlo a él, a renumerarle por todo el maltrato y abuso que Labán había hecho con él. Exacto, exacto. Wow, tremendo. Okay. Eso es tremendo. Eso es aparte. Eso es tremendo, pero es tremendo. Es tremendo, es algo bien, bien bello. Es hermoso, ¿no es cierto, pastor? Ok, entonces la mujer samaritana no entiende qué es lo que Yeshua le está diciendo, ¿ok? Y fíjense que Yeshua continúa guiando a la mujer samaritana de lo literal a lo espiritual, ¿ok? Y fíjense que él le sigue enseñando, ¿sí? Él sabe que ella no entiende, pero de todas maneras le sigue enseñando de esa manera. Y Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, o sea, del Espíritu Santo, no tendrá sed, jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Fíjense que el Espíritu Santo que nos unge eventualmente nos va a dar vida eterna, ¿sí? El sello de Dios en nuestra vida es el Espíritu Santo en nuestra vida que nos va a dar la vida eterna, ¿sí? O sea que realmente está todo conectado con fuentes de agua. Ok. La mujer samaritana responde a Yeshua de una manera sarcástica. Y dice: Señor, dame de ese agua para que yo no tenga sed ni tenga aquí que sacarla. Ella todavía está en lo literal. Ella todavía no ha entendido qué es lo que está pasando aquí, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hace Yeshua? Le dejó de hablar de ese tema, y ¿qué es lo que le dice? Ve a llamar a tu marido. Y ahí, se da cuenta esta mujer que Yeshua sabe lo que está diciendo y que ella no tiene marido, ¿sí? Y vamos a dejar el resto de todo lo que pasó con la mujer samaritana para la próxima lección. El próximo lunes. Ahora, ¿qué es lo que pasa, pastor? Yo estoy viajando a Estados Unidos el domingo y yo llego el lunes, llego el 6 y va a ser a las 5:30 de la tarde de Estados Unidos que estoy llegando. O sea que no voy a poder estar con ustedes el lunes. Ok, y eso es una buena noticia, porque eso es una buena noticia. Estamos más que felices y contentos que la vamos a tener en persona con nosotros. Así que estamos ya contentos, ella no se puede escapar. Tiene que venir porque ya está pasaje y todo, ya ella tiene su pasaje hasta a un destino, al otro destino,
¿Y qué nos espera a nosotros la próxima semana? Mucha bendición. Yo quiero ahora que usted dé, porque un hermano me llamó ahorita y quiere bendecir su ministerio, bendecir la radio, y él quiere que usted le dé la información cómo hacerlo. Vamos primero a presentar, déjeme primero para poder hacerlo bien, porque ahorita me estaba molestando y no había cómo. Déjeme presentarle su libro primero. Ok. Ver más de Israel y tener siempre cerca un documento de consulta. Sonia Waters les brinda la oportunidad de accesar al compendio resultado de muchos años de investigaciones históricas en Tierra Santa, titulado Polémica Territorial de Israel, una perspectiva bíblica, histórica y política, en sus versiones en inglés y español. Ordénelo ya en Amazon.com. No deje que nadie se lleve el suyo. Polémica Territorial de Israel. Busque la verdad en medio de un conflicto continuo entre Israel y los países árabes musulmanes que apoyan a los palestinos. Adquiera el suyo hoy. Ok, ahí ya tenemos el libro. Una manera de usted apoyar el ministerio de la hermana Sonia es comprando el libro. Si usted lo que lee más el inglés, el libro lo tenemos en inglés y en español. Pero hay otra manera como apoyarla a ella y ella nos va a dar la forma. Sí, la verdad que me ha ayudado mucho el pueblo para poder sostenerme en este tiempo de pandemia, que es muy importante, y como me lleva tanto tiempo hacer las lecciones, me ayuda mucho que me manden apoyo con ofrendas, y así yo no tengo que buscar otro trabajo que si tendría que buscar otro trabajo no podría haber dar la enseñanza. Haciendo esta enseñanza. Sí. Okay. Y fíjense que me pueden apoyar por Cele o por PayPal a soniaoliwaters@gmail.com, y también me pueden apoyar por MoneyGram. Y si necesitan los detalles para MoneyGram, me tienen que escribir un email al mismo email soniaoliwaters@gmail.com. Así me pueden apoyar. Yeah. Entonces, hermana Sonia, lo otro es la próxima semana, viernes, sábado y domingo, usted va a estar con nosotros. Yo sé que el cupo es limitado. Le estamos pidiendo a los hermanos que ellos nos llamen para reservar su asiento, porque no tenemos el cupo limitado. Y por asunto de la pandemia y todo, le estamos solicitando. Tenemos ya la máquina de tomar la fiebre, hacer el test. Y es cosa para cuidarnos. Sabemos que tenemos que hacer la parte que es de nosotros, cuidarnos nosotros, cuidar al otro. Y cuando ustedes vengan, va a haber un equipo de personas que va a estar tomándole la temperatura, tomando su nombre. Y también durante la enseñanza que usted va a estar impartiéndonos los 3 días, le estamos pidiendo a los hermanos que se queden con su mascarilla puesta. O sea que la única que no va a tener la mascarilla, porque va a estar hablando de usted, pero nosotros vamos a tener la mascarilla, que no es nada de otro mundo, sino es para cuidarnos nosotros y cuidar también a las personas que están alrededor de nosotros. Amén, Pastor Champán. Ya me estoy preparando con todas las cosas que tengo que hacer. Mire, recién me mudé. Ahora tengo que prepararme para viajar. Mi cabeza está por explotar. No se da una idea de las cosas que tengo que hacer. Ok. Pero la estamos esperando y nada. Vamos a tener el privilegio de usted bendecirnos en persona. Pero mientras tanto, mientras usted viene el lunes, entonces bendíganos hoy de manera personal como siempre lo hace. Amén. Eloy Abraham, Eloy Isaac, sí, Señor, bendícela grandemente. Sigue usándola, Dios, sigue usándola. שהם יקבלו את רוח קודשך, שהם יבינו אותך, שהם ישמעו אותך. אני מבקשת, אבא, בשם ישוע המשיח, שתברך את פסטור צ'מפן וכל המשפחה שלו, וגם כן את רדיו אלמה, ותעזור להם עם כל הדברים שהם צריכים לעשות כדי שזה יעבוד. בשם ישוע המשיחנו,
Amén, amén. Amén, mi santa, bendiciones. Y la próxima semana la tenemos en persona. Saludos a sus hijos, abrazo a todos allá en Israel, bendiciones. Amén, amén.